Gloria a Dios. Bueno, como comentaba, ya empezamos a meditar en este Evangelio, el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Que bueno, fue escrito entre el año 50 y 70 después de Jesucristo, ¿no? O sea, de nuestra era actual, o sea, el año 50, entre el año 50 y 70, ¿sí? Y fue el primer, todos concuerdan en que fue el primer evangelio que fue escrito, ¿sí? Si bien en nuestras Biblias nosotros vamos a ver que arranca con el evangelio según San Mateo, después aparece Marcos. En realidad el evangelio, digamos, más antiguo que fue escrito fue justamente el evangelio de Marcos, ¿sí? El que lo escribió no fue un apóstol, ¿sí? No fue un apóstol, sino que todos concuerdan también en que fue Juan Marcos, ¿sí? Un discípulo de Cristo que no caminó con Jesucristo, ¿sí? Pero que terminó siendo discípulo de él, que era primo de Bernabé, ¿no? Alguien que después se juntó con el apóstol Pablo también, y lo encontramos ahí en Hechos de los Apóstoles, pero que también anduvo con el apóstol Pedro, anduvo mucho con el apóstol Pedro, y se cree que todo lo que escribió, ¿no? El Evangelio según San Marcos, justamente su escrito, fue de todas las cosas que el apóstol Pedro le contaba, ¿no? O sea que vino por un relato de otra persona, ¿no? En este caso el apóstol Pedro. Todo lo que Pedro le contaba de las cosas que había hecho Jesús, bueno, él iba escribiendo, iba tomando, la gran mayoría, ¿no? Seguramente habrá tomado algo de algún otro lado, pero la mayoría se cree que venía de Pedro, ¿no? Es importante también o interesante saber que en la casa de él, ¿no? Porque cuando se menciona que los discípulos se reunían en la casa de una tal María, bueno, esta María era la madre de este Marcos, ¿sí? O sea que él apenas comienza el movimiento cristiano, si bien no caminó con Jesús, pero cuando ya se empieza a derramar el Espíritu Santo, él estaba ya con ese grupo, o por lo menos esto ocurría en su hogar, ¿sí? Entonces podemos ver la importancia, hermano, que tiene, ¿sí? La influencia de otros cristianos en nuestras vidas, ¿sí? En este caso, capaz que él podía haber participado, caminado con Jesús, pero no lo hizo, pero aparentemente su madre sí, otros discípulos sí, y él estuvo con gente que sí había tenido un encuentro personal con Dios, ¿sí? Pero en algún momento se ve que él también tuvo su encuentro. Y si miramos un poco la historia de él, bueno, ahora vamos a ver la parte buena, pero en algún momento dice que cuando habían hecho un viaje con Pablo, ¿no? Y Bernabé, que de vuelta digo era su primo, ¿no? Los llevó, pero cuando vuelven y tienen que hacer otro viaje misionero, el apóstol Pablo no quiere llevarse a este Marcos, ¿sí? O sea que hay Marcos y Marcos. No se lo quiere llevar. ¿Por qué? Y Pablo le dice, no, vamos a llevar al que nos dejó, al que nos abandonó en el primer viaje. Y ahí tenemos un poquito de luz en que este Marcos, cuando fueron con Bernabé, ¿sí? Abandonó la obra, abandonó la misión, digamos, en la mitad. Y Pablo era un hombre disciplinado, por ahí medio duro, y pensando en el futuro viaje y la obra que iban a realizar, él dijo, no, vamos a llevarnos a personas más seguras, no a alguien que por ahí me cambia en el camino. Y tenía razón Pablo, o no tenía razón. Tenía sus razones. Él pensaba en la obra, no pensaba en que eran conocidos, en que era esto, no, él estaba pensando en la obra. Y dato lo que surge ahora, entre paréntesis, hermano, para la obra de Dios se necesitan personas firmes. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Y sabe que en Dios se puede hacer eso. Humanamente nadie es firme en las cosas de Dios, pero cuando nos acercamos a Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros, cuando dejamos que la palabra de Dios sea aplicada a nuestras vidas, nos empezamos a ser firmes, pero en Dios, ¿no? Siempre digo esto y hago esta comparación, hermano. En la iglesia y en la vida tenés personas que son muy firmes, ¿viste? Y se ponen una meta y llegan. No, me tengo que levantar más temprano porque tengo que estudiar, me tengo que levantar más temprano porque tengo que hacer horas extras, y lo hacen. Y te digo, dígame si no es digno de admiración, está perfecto, ¿sí? Pero para lo espiritual nunca muchas de esas personas pueden hacer lo mismo. Es más, cuando tienen tiempo de vacaciones, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, cuando podrían tener ese tiempo que por ahí no tienen, porque a veces dicen, no, pues yo trabajo, porque yo estudio y no puedo orar, no tengo tiempo para meditar la palabra, no tengo tiempo para nada, y están de vacaciones, y casualidad, siguen sin tiempo para Dios. ¿What? ¿Me está entendiendo? Y esto es una realidad.
En estos tiempos que se me empezó a ocurrir de pedir los resúmenes de las prédicas a los colaboradores que no podían participar los domingos, ¿no? Un resumen que me mandaron que me quedó una frase, ¿sí? No fue el tuyo, Nazarena, porque estás mirando como... y decía, ¿no? En esa frase, y me quedó, que muchos se van de vacaciones, no, pero se incluía la persona, ¿no? Decían, nos vamos de vacaciones y parece que nos vamos de vacaciones de Dios también. ¿Viste? Yo digo, pues hay cosas que me quedan porque yo no lo había visto de esa manera, y de ahí en más empecé a exigirle más todavía a los que se van de vacaciones que me manden el resumen. ¿Qué tal? ¿Me entiendes? Yo escucho, yo recibo también, hermano, aunque usted no lo crea. Entonces, de vuelta, ¿en qué caemos? Son excusas. Nunca hay tiempo para Dios, ¿no? Pero en este caso podemos ver que este Marcos fue influenciado, se metió en el Evangelio, bueno, después falló, pero ¿sabe lo bueno que tiene el Evangelio de Cristo? Creo que lo mejor, porque si no, no habría nadie, ¿sí? Que si nos volvemos a Jesús, Él nos recibe nuevamente. Él nos recibe nuevamente, nos acepta de nuevo. Cuando volvemos arrepentidos de corazón, Él nos acepta de nuevo. Y aun si le hemos fallado, nos vuelve a levantar. ¿Me está escuchando? Por eso digo, no tenemos excusas para apartarlos de Dios y de su iglesia. No hay excusas. Podemos inventar excusas, pero no son verdaderas, son falsas. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Y esto pasó con Marcos. Y lo podemos ver al apóstol Pablo ya viejito, ¿no? Encarcelado. Y dice, bueno, y mándenme a Marcos, dice, que me va a ser de ayuda. Antes ya decía, no, bueno. Y ahí vemos a un Marcos restaurado, fortalecido en Dios, y que luego termina, ¿no?, escribiendo este evangelio que hoy nosotros estamos predicando. Decime si no hay oportunidades en el reino de Dios. Para muchos fuera de Cristo este hombre sería un fracaso. Pero para Dios, hermanos, si nos volvemos a Dios, no hay fracaso que valga. Él nos vuelve a restaurar, nos vuelve a dar la oportunidad y podemos alcanzar la meta, pero de la manera que Él quiere. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y esta es una de las ventajas y beneficios preciosos, hermanos, que tenemos en el Evangelio del Reino, ¿sí? Entonces, bueno, este fue un poco lo que era esta persona, ¿no? Y que escribe este evangelio, y vamos a ver que justamente en este evangelio una de las cosas que vamos a encontrar es el más corto de todos los evangelios que hay, son 4 los evangelios, este es el más corto, pero también vamos a encontrar de que hay mucho énfasis en los milagros que hizo Jesucristo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios puede hacer milagros? Bueno, y hace énfasis muchas veces en los milagros, muchas veces no, siempre en los milagros que hizo Jesús, más allá de que detrás de cada milagro de Cristo, hermanos, hay una enseñanza bíblica, ¿sí? Y que es lo que realmente tenemos que tomar. Pero tenemos que tener en cuenta también que en ese momento en que este evangelio es presentado, ¿no?, y es escrito, los cristianos estaban siendo perseguidos, los cristianos estaban siendo masacrados, ¿sí? Y no era que no iban a una reunión porque llovía o porque había calor, no. Se tenían que reunir ocultamente porque los veían y los mataban, ¿sí? Desde el año más o menos, ya antes, ¿no?, empezó la persecución, pero uno de los más conocidos fue el momento en donde Nerón terminó incendiando Roma, ¿sí? Bueno, Nerón fue uno que le encantaba quemar cristianos, ¿sí? En el año 64 más o menos fue la quema de Roma, y obviamente, ¿qué hizo Nerón? ¿A quién le echó la culpa? Y fueron los cristianos, decían, ¿no? ¿Viste? Y bueno, y ahí empezó, ya de esa época ya venía persecución, y se cree más o menos hasta el año 300, ¿no?, más o menos de nuestra era, se persiguió a los cristianos de una manera cruel y terrible, ¿sí? Y cuando digo persecución, hermano, no es que de repente tenían una tentación, ¿viste? Ay, Señor, perdóname, no. O sea, ¿sos cristiano? ¿Negá a Cristo o te quemamos? ¿Negá a Cristo o te tiramos a las fieras, a los leones? ¿Negá a Cristo porque te matamos a tu hijo, a todo, ¿sí? Y eso ocurría literal. Y los que decidían, y muchos negaron a Cristo por eso, porque la historia, sí, están los mártires que decidieron no negar y se murieron. La palabra mártir, ¿sí?, es que muchas veces hoy se utiliza, no sé, tenemos nosotros mártires de nuestra revolución, en cada lugar, ¿no? Hay un mártir de esto, mártir del otro. La palabra mártir viene del griego, que es marturo, y significa
testigo. Entonces, estos muchachos cristianos eran testigos de Cristo y testificaban y seguían diciendo que Cristo era Dios y seguían diciendo de que Él era el Salvador y era el único Dios que podían adorar. Y por eso los mataban, por eso se los conocía como mártires, pasó la palabra, ¿no? La palabra mártir viene de estos cristianos, ¿eh? No fue un invento secular ni de la historia ni de nadie. Fue tomado de la Biblia y eran los mártires de Cristo, los testigos de Cristo que morían por permanecer fieles a Jesús. No negaron en ese sentido, ¿no? Y bueno, pero otros lo negaron, ¿sí? Los negaron, pero muchos también, porque Dios es bueno, muchos de esos que lo negaron, se volvieron luego a Cristo y Cristo también los recibió. ¿Me está entendiendo? Pues digo que es bueno nuestro Dios, ¿no? Pero pensaba en esto, ¿no? Que justamente, digo, hoy, ¿quién de nosotros nos pasa eso? ¿Se imagina si viniera una persecución así hoy acá? ¿Cuántos testigos habría de Cristo? Quedarían. Y bueno, por eso, hermano, dice que lo escrito fue escrito para nuestra enseñanza. Tenemos que tomar esos consejos y entender de que las cosas que hoy nosotros podemos estar pasando ahora no son nada comparado con lo que pasaron estos primeros cristianos. Y Marcos escribe este evangelio apuntado justamente y para alentar y animar a estos cristianos que estaban siendo perseguidos y muertos, hermano, y perdiendo sus casas, sus hogares, por la que habrán trabajado, por la que habrán luchado mucho toda su vida para tener su hogar, y los perdían porque se quedaban sin nada. Y hoy muchas veces que se predica, vení que Dios te da una casa, vení que Dios te da esto, vení que Dios te da lo otro. Estamos un poquito, me parece, al revés de lo que es el verdadero evangelio, ¿no? Y eso lo sufrieron, y en esa época, por eso también se hace un poco de énfasis en los milagros, porque, a ver, está bueno, hermano, de que yo creo, ¿no? Digamos, de los milagros del Señor, creo que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar, que Dios puede bendecir nuestra vida en todas las áreas, incluso en lo material. Pero si primeramente, como dice su palabra, buscamos su reino y su justicia. Y Él dice suplir nuestras necesidades, tampoco habla de grande riqueza como todavía muchos proclaman hoy. Proclama que la plata se te viene, que te llueve plata, no sé qué cosa, falta que digan eso. Eso no dice la Escritura, ¿sí? Y estos cristianos lo entendían perfectamente. Y yo pensaba en esto, ¿no? De que veían los milagros, Jesús hizo milagros y se hace énfasis en los milagros por una forma de animar también, porque estos hermanos realmente estaban sufriendo cosas tremendas. Y le digo, aún en medio de esa persecución ocurrieron miles y miles de milagros de parte de Dios. ¿Sabe a cuántos cristianos de eso lo libró el Señor? En diferentes oportunidades, de diferentes maneras. Bueno, justamente, ¿no? Yo pensando en esto, porque la misma palabra dice, ¿no? Que el mundo no alcanzaría, mire qué tremendo, ¿no? Que el mundo no alcanzaría para albergar a todos los libros que habría que escribir, si habría que escribir todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Si quiere lo busca. Porque no tenemos toda... Si Jesús se la pasaba trabajando, hermano. Para muchos yo digo, Jesús fue el primer hippie. ¿Viste? Se la pasaba laburando Jesús. Orando, ¿no? Haciendo cosas. Y la misma Escritura nos dice que no alcanzarían los libros, hermano, para albergar todas las cosas. E incluso los milagros que hizo Jesús. Y aún después de que Él nos tuvo también todos los milagros que vinieron de parte del Señor. Yo conozco a algunos, digamos, que por eso son extra bíblicos, ¿no? Pero siempre la gente termina idolatrando. Pero ese es otro tema. Y lo tremendo de esto, ¿no? Es que pensaba que estos cristianos, ¿no? Que reciben este evangelio de alguna manera, ¿no? No lo recibieron, digamos, no es que ellos se acercaron porque estaban sufriendo. Hay una frase que dice, para de sufrir, y van a la iglesia porque quieren parar de sufrir. Estos cristianos no es que se acercan a Cristo porque estaban sufriendo para que el Señor les pare el sufrimiento. Estos cristianos empezaron a sufrir por ser cristianos, de verdad. ¿Me está escuchando? Por eso Jesús dice, en el mundo vamos a tener aflicción. Es difícil ser cristiano en este mundo. ¿Cuánto entienden? Tenemos que negarnos a nosotros mismos, después está el diablo también que viene. Pero el otro día hablábamos, hermano, que la única manera de poder perseverar en esto es ir buscando del Señor, llenándonos de su espíritu. Y cuando más nos acercamos al Señor, el diablo más se aleja de nosotros.
¿sí? Y más podemos doblegar a nuestro, como yo en una prédica puse, el enemigo íntimo número 1 de nosotros. ¿Quién es? Póngase un espejo y mírese. Nosotros somos el enemigo íntimo número 1 de nosotros. El enemigo público, el que todos conocen, el diablo, ese sí, ya sabemos. Pero el enemigo íntimo número 1 somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de vos mismo. Y de vuelta al diablo, como digo, pobre diablo, el diablo está derrotado, hermano. En el nombre de Jesús el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Cuánto están entendiendo? Entonces vemos que uno de los énfasis de este evangelio justamente es el tema de los milagros, y ahora vemos por qué también, ¿no? Muchos hermanos se animaban, ¿sí? Y creían también, y bueno, algunos morían creyendo esto y otros podían seguir. Eso ya tenía que ver con la voluntad de Dios, ¿no? En la vida de cada uno. Entonces, bueno, podemos ver también que otro énfasis, ¿no? De lo que hemos leído, justamente cuando comienza Juan el Bautista dice a predicar, bueno, y de nuevo se menciona al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque es el profeta Isaías el que había anunciado de que habría alguien antes de Jesucristo anunciando su venida y enderezando el camino. Y ese era Juan el Bautista, ¿sí? Y eso estaba escrito, justamente lo menciona en el profeta Malaquías, y después en Isaías también. Y la proclama de Juan el Bautista dice que él, bueno, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de ¿qué cosa? De arrepentimiento. ¿Sí? Él predicaba el arrepentimiento. Y esto es algo importante porque luego Jesucristo, cuando comienza Jesús su ministerio, también arranca con lo mismo. Él nos aleja mucho de lo que decía Juan, arrepentimiento. Hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ¿sí? Amén. Entonces tenemos que reconocer, ¿y esto qué quiere decir? Que tenemos que reconocernos pecadores. Si no reconozco que soy pecador, no me voy a arrepentir y por lo tanto no voy a tener perdón de mis pecados. ¿Cuánto están entendiendo? Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí me pasaba era eso. Yo no me consideraba pecador, ¿no? Bueno, no andaba delinquiendo, no andaba haciendo por ahí cosas, haciendo daño a otras personas, ¿no? Por ahí me hacía por ahí más daño a mí, ¿no? Y me juntaba con gente que andaba en la misma, entonces también que nos autodestruíamos todo, ¿no? Y pensaba, ¿no? De alguna manera que yo digo, bueno, yo no soy malo. Usted escuchó a una persona y dice, yo no soy malo, yo no ando robando, yo no le quito nada a nadie, yo no soy pecador. Llegaba a esa conclusión. Digamos, de alguna manera yo decía, soy fruto de lo que la vida me dio, lo que me tocó vivir, qué sé yo, pero malo no soy, ¿no? Y el hombre y la mujer, no sé si a usted le pasa, pero muchas veces creemos eso, ¿no? No creemos que somos buenos, ¿viste? En nuestro propio pensamiento. Hasta que un día alguien me invita a la iglesia, llego a la iglesia de Cristo y escucho el mensaje del Señor, como usted lo está escuchando ahora, ¿no? Y llegué y mientras estaba ahí, bueno, ¿no? El Señor empezó a hablar en mi vida, la palabra me tocó y por primera vez, después de muchos años, ¿sí? Me reconocí pecador. Me reconocí pecador. Y me arrodillé, ¿no? Pues yo había ido a la iglesia católica de chico, pero bueno, ya hace años que había abandonado, no quería saber nada, y llegué y escuché el mensaje. Y también otra cosa más, volví a llorar, porque el odio que yo tenía dentro mío no me permitía llorar, estaba endurecido, ¿sí? Y sin embargo escuché la palabra, me reconocí pecador y pude llorar después de muchos, muchos años, ¿sí? Y también pude sentir el abrazo del Padre Celestial. Cosa que Dios sabe lo que nos hace falta. Dios sabe lo que te hace falta a vos. Si te hace falta el abrazo del padre, de una madre, Dios lo sabe. Y Dios te lo puede hacer sentir también. Amén. Dios lo hizo conmigo. Yo me sentí, me arrodillé ahí. Y después alguien me vino y me habló medio con miedo, porque bueno, mi aspecto no es el actual. Perdón, mi aspecto no era el actual. Obviamente, dirá uno. No, tenía 23 años, pelo largo, todo tacha por todas partes, ¿no? Tenía acá un símbolo de la vida, una calavera y una cruz, por las dudas. Un poco de cada cosa, ¿no? Y tenía cara de gente que había salido del psiquiátrico, más o menos, ¿no? Y me acuerdo, se me acercó una persona y me dijo, ¿querés pasar adelante a aceptar a Cristo? Me paré, bueno, así parecía. Me lleva, igual el hermano apenas me quería tocarme.
Y se pasa adelante. Amén. Y me tomaron la confesión de fe, acepté a Cristo de verdad. Yo digo, hoy puedo decir que fue de verdad porque nunca más me pude separar de Cristo. ¿Sí? Amén. Entonces Dios es real y realmente lo que para muchos por ahí, algunos pedían milagros físicos, no, yo decía un milagro dentro de mi corazón, dentro de mi mente. Por eso digo, Jesucristo sigue haciendo ese tipo de milagros. El único que puede sanar tu mente y transformar tu corazón es Jesucristo. Y bueno, yo escuché de ahí más, empecé a caminar con Jesús y no me puede soltar más. Y no es que no tiene ganas de soltarme, es más de una vez, pero Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y así como lo hizo con Marco, ¿no? También podemos seguir y perseverar hasta el día de hoy. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces vemos la importancia, hermano, que tiene esto del arrepentimiento y reconocer. Y ahí me reconocí pecador y claro, tuve un encuentro personal con Jesucristo, pude acercarme a Él y poder caminar y recibir de la bendición de Dios. Amén. Y es lo que Dios quiere. Jesús no vino a destruirnos, hermano. Jesús vino a salvar, dice, lo que se había perdido. Y nos da la oportunidad. Y nos habla una y otra vez. Hasta que podamos entender, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? También miraba un poquito, ¿no? Lo que era la condición de Juan, ¿no? Después Juan dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Sí? Y después dice, yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Entonces vemos la humildad también de un siervo de Dios. Este Juan, es impresionante, ¿no? Porque usted ve que dice que iba a predicar al desierto. Bueno, estaba el Jordán también, o sea, en este caso cuando habla de desierto se refiere a un lugar deshabitado, no había gente. Pero si usted lee bien y en otros pasajes también, dice la Escritura que la gente salía, incluso de Jerusalén y de toda Judea, ¿a dónde? A escucharlo a Juan, a un lugar desierto, ¿sí? A donde no había gente, digamos, o no era por un lugar propicio para que, ¿no? que se junte gente. Hoy, ¿qué hacemos muchas veces, ¿no? Y bueno, vamos a buscar un lugar estratégico para poner una iglesia donde pase mucha gente, ¿no? A ver si eso tiene que ver con marketing, si alguno sabe algo de ese tipo de cosas. Y yo pensaba, ¿no? Bueno, nuestra congregación empezó en el 2001, ¿no? En un barrio, ¿no? De Castillo, allá al fondo, casi recién empezaba a ser poblado. Esa es la última parte, creo, de Castillo que se empezó a poblar, ¿sí? Enfrente tenía una cancha que hoy es escuela, hoy todo muy lindo, jardicitos, pero en esa época era un barrial, ¿sí? Y literal, calles de barro, Y siempre me acuerdo, ¿no? Que un pastor, un hermano, un pastor también me decían, pero dice, yo pensaba, dice, ¿a quién se le ocurrió empezar una iglesia acá? Y yo le decía, a mí tampoco se me ocurrió. El Señor me mandó a hacerlo. Amén. ¿Sí? Y ahí empezamos, y ahí muchos conocieron a Cristo. Ahí fuimos creciendo, fuimos avanzando, y hoy estamos acá. Amén. Pero yo pensaba esto, hermano, y una enseñanza a rescatar. Cuando la obra es de Dios, hermano, no importa dónde empiece, ¿sí? Dios la va a respaldar. ¿Cuánto están entendiendo? Y por eso tenemos que buscar su voluntad, lo que Él quiere. Si yo hubiera sido el que hubiera tomado la decisión y la manera, seguramente no hubiera sido de esa forma, pero así fue, ¿sí? Hoy estamos acá y bueno. Y pensaba en ese detalle, pero después también ver cómo la actitud de Juan, ¿no? Porque fíjese, iba mucha gente a verlo a Juan, ¿sí? Y muchas veces cuando la gente acude a uno, porque aunque sos un representante de Dios, muchas veces está el peligro de creerse alguien, o de creerse un poco poderoso, ¿sí? Y muchas veces les terminan sacando el lugar a Dios. Y acá lo que Juan remarca, es tremendo lo de Juan, y dice, viene detrás mío, o sea, yo no soy acá el poderoso. Viene uno detrás de mí, que yo ni soy digno siquiera de agacharme a atarle los cordones de la zapatilla. Se lo hago más criollo y actual para que lo entienda. No soy digno ni de eso. Y le deja claro, yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo, ¿sí? Y es lo que hacemos nosotros, hermano. Yo he bautizado a mucha gente, pero yo no soy el que bautiza con Espíritu Santo. El que bautiza con Espíritu Santo es el Señor Jesucristo.
Si alguno le ha hecho creer que algún predicador por ponerle la mano lo va a llenar del Espíritu Santo, es una mentira, ¿sí? El que bautiza es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y es lo importante, hermano, ¿sí? ¿Me está escuchando? Van todas las cosas. Si bien nosotros nos bautizamos como un acto de obediencia a Dios, pero el Espíritu Santo, hermano, viene de parte de Cristo y lo tenemos que buscar también. Anhelarlo, anhelar ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos la actitud humilde que debe tener justamente un siervo de Dios. No creerte que vos sos el poderoso, o como alguno por ahí, viste, se le metía algo y bueno, si yo no estoy en el culto no pasa nada. Si yo no estoy no hay unción. Usted se ríe, pero ha pasado. Si yo no canto, no pasa nada. Ha pasado. Por eso aclaro esto, hermano, la actitud de paso, ¿no? Diría alguno de paso, cañazo. La actitud del siervo de Dios, una sierva de Dios es eso, hermano, es Él. Nosotros somos representantes de Cristo y Dios nos utiliza en algunos momentos importantes para Él y por las personas que están delante nuestro, no muchas veces por nuestra condición. ¿Cuánto están entendiendo? Porque Él es bueno y Él es Dios. Y a su nombre. Entonces vemos esta actitud que es la correcta, ¿no? La de un siervo de Dios, ¿no? Después también, bueno, algo importante que marca acá el Evangelio de Marcos, lo vamos a encontrar de vuelta, pero bueno, yo me tomo los pasajes que leí hoy. Vemos que después luego Jesús dice que se bautiza, ¿no? Es bautizado por Juan. Bueno, en otros pasajes dice que Juan no lo quiere bautizar a Jesús, porque lo ve y apenas lo ve, el Espíritu Santo le mostró a Juan y dijo, ese es el Mesías, ese es Jesús, ese es el Salvador del mundo, ¿no? Y cuando lo ve, dice y ve que Jesús se le para y que quiere que lo bautice, Juan le dice, no, yo no te voy a bautizar a vos. Esto aparte es interesante, porque este bautismo, ¿de qué se trataba? Bautismo de arrepentimiento de pecados, ¿sí? Jesús no tuvo pecado, ¿me está entendiendo? Él no tuvo pecado. Y aparte era Dios. Y Juan lo entendía perfectamente. Y cuando vio que Jesús quería que lo bautice él, Juan decía, no. Yo me imagino Juan, ahí capaz que se arrodillaba, no sé qué, bautizame vos a mí. Y se armó como una discusión ahí, ¿no? Yo me imagino ahí en el medio del río, qué sé yo. Y hasta que Jesús le dice Jesús a Juan, basta, dale, vamos. Es necesario que se cumpla con todo lo escrito, así que me tenés que bautizar. Y recién ahí Juan accede y lo bautiza. Jesús no necesitaba bautizarse, pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso nosotros hasta el día de hoy nos bautizamos, hacemos este bautismo de arrepentimiento. Por eso tampoco no bautizamos a los niños, porque no tienen pecado. Uno tiene que saber lo que está haciendo, que el bautismo es un bautismo de acción, estamos diciendo, nos arrepentimos de andar sin Dios y ahora queremos andar con Cristo. Es algo simbólico. Pero Jesús lo hizo porque quería que nosotros lo hagamos después. ¿Cuánto están entendiendo? Y en todas las cosas, dice, Él es nuestro ejemplo por sobre todas las cosas. Así que si algún hombre, alguna mujer te falló, ¿sí? No le eche la culpa a Dios. Nuestro ejemplo supremo es Jesucristo. Y Él nunca nos falló ni nos va a fallar. ¿Sí? Decirle a que está al lado tuyo, Jesús no te va a fallar. Y vemos que Él hace esto Jesús y miren qué importante, ¿no? Que luego que Él dice que subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre Él. O sea, el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Cuando Jesús sale del bautismo, viene y Él ve que posa sobre Jesús. Entonces tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? Y acá tenemos a la voz del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestándose en ese momento para este bendito plan de salvación. ¿Sí? Ahí lo tenemos, a las tres manifestaciones de Dios, ¿no? Entonces vemos la importancia de que acá Marcos va a hacer énfasis, lo vamos a ver en otras oportunidades, de que Jesús no era un hombre más. Jesús era el Hijo de Dios. Era 100% Dios y decidió Él dejar su trono en los cielos para hacerse 100% hombre también. Que son cosas, misterios de Dios que Él lo hizo. Y también Jesús padeció, hermano, y sufrió todo lo que nosotros podemos pasar acá ahora. Él lo padeció
Por eso nos entiende perfectamente. Nadie puede decir, el Señor no me entiende. Te aseguro que Jesús te entiende perfectamente, porque Él vivió en esta tierra, padeció, fue tentado con todas las tentaciones, todos los pecados que vos podés ser tentado, Él también fue tentado. Y no se dio. Y por eso somos justificados por Él en la cruz, por su muerte en la cruz. Es tremendo, hermano. Más amor que eso no existe, es imposible. Pero también vemos la importancia de reconocer que Jesús no era un hombre más, sino que era Dios también. Por eso lo tremendo de la obra de Jesús en la cruz, ¿no? Alguna vez también lo hemos tocado. Al ser 100% Dios, hermano, dice que todos los pecados de la humanidad fueron sobre Él en la cruz. Y es más, dice que Dios el Padre lo abandonó en ese momento, dio vuelta la cara. Porque Él se jugó por vos, se jugó por mí, puso ahí, sufrió de una manera terrible. Pero dice también una palabra en Isaías que siempre me anima mucho, ¿no? Que dice que vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. O sea, cuando nos ve a nosotros de que le hemos aceptado y que hemos cambiado de dirección de vida y que no hemos vuelto a Dios y que caminamos junto a Dios y que queremos agradarle a Dios, dice que Jesús hoy día, ahora mismo, hermano del cielo, ve esto y se siente satisfecho por su obra en la cruz. O sea, como dice, valió la pena mi sufrimiento. Valió la pena lo que yo hice ahí en la cruz por ellos. Cada vez que te ve, a mí eso es el amor que me mata. De verdad. ¿Viste? Decime si no hay mejor amor que ese. Se puede cansar el hombre, la mujer de amar a alguien, pero Él no. Si la aceptaste, sos acreedor de todo el amor de Él, de Jesús. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gloria a Dios. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque también cuando los judíos escuchaban que Jesús se presentaba como el Hijo de Dios, los judíos se ponían locos, porque ellos entendían perfectamente que Jesús les estaba diciendo: yo soy Dios que ahora habito en medio de ustedes. Yo soy Emmanuel, Dios entre ustedes. Y por eso fue perseguido, y por eso los cristianos fueron perseguidos por los propios judíos también. Pasaron los años y bueno, surgió la religión musulmana. Los musulmanes, hermano, muchos por ahí creerán que los musulmanes no creen en Jesús. Los musulmanes creen en Jesús. Creen en Abraham, creen en todo lo que es la Biblia, incluso en Jesús. Pero eso dice que fue un profeta más. Ahí está el error. No creen que Jesús haya sido Dios, ¿sí? Y ahí incorporan otros profetas entre comillas, ¿sí? Por eso es tremendo cuando un musulmán entiende de que Jesucristo es Dios, porque le han enseñado toda su vida que Jesús fue un hombre común y corriente o un profeta más. Pero también luego de eso vinieron otros movimientos, agrupaciones cristianas entre comillas, que también han negado y niegan hasta el día de hoy que Jesús es Dios. Pero la Biblia nos enseña vez tras vez y cuando más escudriñan de que Jesucristo es Dios. Esta es una doctrina bíblica. ¿Me está escuchando? Por eso la importancia, y aún en medio de la persecución que hacía Marcos, ¿no? ¿Sí? En el arrepentimiento y en el reconocimiento de Jesús también como Dios. ¿Sí? Entonces, es importante, como dije, que entendamos estas pequeñas, entre comillas, ¿no?, situaciones que vemos acá que por ahí uno lo pasa por alto, pero que son en realidad grandes verdades bíblicas y que hacen a nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Nos hace entender, nos hace crecer y valorar y entender por qué muchos se plantaron frente a esta falsa doctrina, ¿no? Y aún de alguna manera Marcos lo estaba haciendo, ¿sí? Y ya empezaban a surgir algunas cosas también. Y después lo vemos por eso al apóstol Pablo combatiendo fervientemente, ¿no es cierto?, contra ciertas falsedades. Y es tiempo, y hoy siguen existiendo, ¿sí? Como decíamos muchas veces, ¿no?, un evangelio que Dios te da todo lo malo. No, Dios nos ayuda en todas las cosas. Y bueno, y es bueno ver los milagros y entender de que yo sigo creyendo en un Dios milagroso. ¿Sí? Yo sigo creyendo en que las situaciones críticas, bueno, si Dios me puede ayudar, me puede sostener.
como lo hizo con estos cristianos. Muchos de estos cristianos recibieron este mensaje, el Evangelio de Marcos, y dijeron, mira, qué bueno, y se animaron a seguir, se animaron a perseverar y a no negar a Cristo también. Y creo que es un tiempo, y viene un tiempo en que tenemos que, también digo, no pasamos este tipo de persecuciones, pero sí hay persecuciones. Se quiere negar esto o distorsionar el mensaje del Evangelio. Pero lo importante es que nosotros hoy, que lo recibimos y lo entendemos, bueno, que pongamos en práctica este bendito Evangelio del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estar orando. Y bueno, damos gracias a Dios porque Él nos alienta a través de su palabra, nos imparte vida, ¿sí? Nos anima justamente a través de los milagros que vemos que Jesús hizo y que puede seguir haciendo, ¿no? Pero también entender de que detrás de cada milagro hay enseñanza, ¿no? En la Biblia. La importancia del arrepentimiento, ¿sí? Del volvernos a Dios. Arrepentirse es eso, es ir para acá y de repente girar y decir, no, voy para el lado de Dios. Reconocer, ¿no? Que debemos ser siervos humildes delante de Dios. Y si el Señor nos usa en algo, es por su misericordia, ¿sí? Y entender quiénes somos. Y entender que Él no fue un hombre más, sino que fue el mismo Dios descendiendo a la tierra a vivir en medio nuestro. Y subir a la cruz y morir por nosotros. Aleluya. Vamos a orar, amén. Cerrar tus ojos y empezar a hablar con el Señor. Y también saber de que si nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros.